demuestra que los comportamientos propuestos en el nuevo Código de Vida te protegen frente a la COVID-19. Cuidarnos, amarnos, vivir, aportar con una nueva sonrisa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde La Habana, Cuba, les saludan Abdiel Bermúdez e Irma Shelton. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a esta emisión del noticiero sabatino que, como es habitual, comienza con los titulares de esta jornada. Confirman en Cuba 1.135 nuevos casos positivos a la COVID-19. En la jornada se lamentan 11 fallecidos. Celebra Cuba Día Mundial del Medio Ambiente, reforzando acciones para preservar los ecosistemas. Rechazan países de Latinoamérica gestión del secretario general de la OEA. La transmisión del coronavirus SARS-CoV-2 se mantiene elevada en todo el territorio nacional a pesar de la ligera tendencia a la reducción en los últimos días. Esta mañana, en conferencia de prensa, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, informó 1.135 nuevos casos positivos a la COVID-19, de ellos 1.105 autóctonos y 35 importados. Lamentablemente se reportan otros 11 fallecidos por complicaciones asociadas a la enfermedad y con esta cifra se supera ya los 1.000 fallecidos en Cuba desde marzo de 2020. Lamentablemente, Cuba supera hoy las 1.000 muertes desde el inicio de la pandemia, para una tasa de 0,68%. En la jornada, fallecieron 11 personas como consecuencia del SARS-CoV-2, según informó el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología. Y aunque se revela una ligera tendencia a la disminución en el número de casos, aún es elevada la transmisión autóctona. Luego del estudio de más de 23.900 muestras, 1.135 resultaron positivas a COVID-19. Lamentablemente todavía la transmisión es muy fuerte y si en algo podemos reitero, valga la redundancia para los que escuchan esta información, es que mantengamos el cumplimiento de las medidas. Las provincias con cifras más altas son La Habana, Santiago de Cuba, Mayabeque y Camagüey. Continúa preocupante la cantidad de casos pediátricos. De los 182 diagnosticados, 10 son menores de un año y promedian 11,1 contactos. Lo cual traduce algo que tenemos que cumplir, que es la responsabilidad con los casos pediátricos. En terapia intensiva se mantiene el crítico, el recién nacido, y se mantienen 3 graves ingresados en la sala de terapia intensiva. De manera total, en las terapias intensivas permanecen 47 pacientes críticos y 101 graves. En el día se emitieron 959 altas clínicas para un balance negativo. Actualmente se mantienen activos 109 eventos de transmisión local y de ellos 75 se reportan en La Habana. En estos primeros días del mes de junio se han diagnosticado más de 4.500 personas con la enfermedad. Lisbeth Penin Matos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Justo cuando celebramos este 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente, la Organización de las Naciones Unidas alerta que el planeta está llegando a extremos irreversibles.
Por tanto, los próximos 10 años podrían ser la oportunidad decisiva para enfrentar la triple emergencia ambiental, es decir, la pérdida de la biodiversidad, la alteración climática y el aumento de la contaminación. Según el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un mensaje a propósito de la fecha, la degradación del mundo natural socava el bienestar de 3.200 millones de personas, el 40% de la humanidad. Ante esta realidad, Cuba sostiene la voluntad política de velar por la protección del medio ambiente, plasmada incluso en la Constitución de la República. El artículo 75 de la Carta Magna plantea que todo ciudadano tiene derecho a gozar de un medio ambiente saludable y equilibrado. Además, Cuba es firmante de tratados internacionales para enfrentar el cambio climático e impulsa la Tarea Vida, un plan del Estado cubano aprobado en 2017 para contrarrestar los impactos en zonas vulnerables del archipiélago. Sustentado en resultados científicos multidisciplinarios, la Tarea Vida es la herramienta fundamental para preservar la vida en las zonas más vulnerables, garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo del turismo. La ministra cubana de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez Montoya, destacó que la mayor de las Antillas festeja la fecha aportando más ciencia e innovación para prevenir, detener y revertir el daño ocasionado al medio ambiente, pasando de explotar la naturaleza a curarla. De proteger la salud de nuestros ecosistemas depende la sostenibilidad del planeta y sus habitantes. Y Cuba recibe el Día Mundial del Medio Ambiente apostando por la implementación de políticas ante el cambio climático, la promoción de la cultura ambiental, la disminución de la contaminación y una mayor implicación de la ciencia y la innovación. La protección del medio ambiente en Cuba constituye una prioridad del gobierno desde 1959. El triunfo revolucionario propició la implementación de políticas públicas relacionadas con este tema. Cabe destacar que dentro de los avances está el aumento gradual de la superficie boscosa, pero no pocos han sido los progresos. Cuba llega al año 2021 con un sistema mucho más consolidado para la atención a la diversidad biológica. De hecho, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, donde se concentra la principal flora y fauna de nuestro país, pues ya llega a tener 215 áreas protegidas. En este sentido, continuamos trabajando ahora con instrumentos más novedosos vinculados a los temas económicos financieros para poder aportar a la preservación y a la conservación de estos objetos que hacen que el área protegida gane relevancia en el ámbito de la diversidad biológica. De igual manera, en el año 2017 se aprobó el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, Tarea Vida, y también eso ha llevado a una mayor sensibilización de nuestra población en los temas ambientales y a logros fundamentalmente en la restauración de los ecosistemas costeros que protegen a nuestra población y al patrimonio construido que se encuentra en esta zona amenazada del archipiélago. Hemos estado trabajando en cuestiones vinculadas a la mitigación, porque también disminuir los gases de efecto invernadero es un compromiso de Cuba ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Muchos son los retos y desafíos que aún tiene el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Tiene que sortear los efectos de un bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos que cada vez se hace mucho más fuerte y que incide en todas nuestras actividades vinculadas a la esfera ambiental, desde la transferencia de tecnología, conocimiento y acceso a un grupo de cuestiones que son necesarias para el desarrollo sostenible. Y en sentido general debemos enfocar nuestras políticas públicas a medir con efectividad qué es lo que está sucediendo con ellas, sobre todo en las cuestiones vinculadas a la contaminación, ya sea por los diferentes elementos que la generan, los residuos sólidos, la propia contaminación atmosférica, donde también se demandan cuantiosas e importantes inversiones para poder llevar a vías de hecho la solución total o parcial de muchos de estos problemas. En la mayor de las Antillas se elabora en estrategias definidas como la del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2030 y el enfrentamiento a la comercialización ilegal de especies de flora y fauna silvestre. Los ambientalistas cubanos realizan diversas acciones a favor de la conservación del planeta. Ese es y será el mejor homenaje para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente.
Evelix Tamilé, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y ya revisamos la actualidad internacional. El Salvador rompió el llamado Acuerdo Anticorrupción con la Organización de Estados Americanos, la OEA. El presidente Nayib Bukele anunció en rueda de prensa que la medida responde a la decisión del secretario general de ese organismo, Luis Almagro, de nombrar como asesor a Ernesto Muichón, quien fuera alcalde de San Salvador. El exfuncionario bajo arresto domiciliario es procesado por corrupción, fraude electoral, asociaciones ilícitas y pactos con pandillas en el país centroamericano, refiere Russia Today. Según Bukele, es un despropósito que se trate de combatir la impunidad precisamente con personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador. Pero el secretario general de la OEA no solo suscita rechazo en El Salvador. También desde Argentina, el canciller Felipe Solá dijo que Luis Almagro quiere influir en las elecciones de México al atacar al secretario de Relaciones Exteriores del país azteca, Marcelo Ebrard. En su cuenta en Twitter, Solá denunció que Almagro no solo demuestra su incapacidad para generar consensos entre los países miembros del organismo regional, sino también una gran irresponsabilidad institucional. Por su parte, el jefe de la diplomacia mexicana, Marcelo Ebrard, calificó la gestión de Almagro como una de las peores en la historia de la OEA. Señaló que actúa sin consultar a los Estados miembros y recordó la complicidad con el golpe de Estado en Bolivia en 2019. No obstante, subrayó que el gobierno mexicano permitirá observadores en los comicios de mañana domingo, donde 93 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para renovar los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 30 correspondientes a los congresos locales. Los ministros de Finanzas del G7 llegaron a un acuerdo histórico que permitirá gravar con un impuesto mínimo global del 15% a las empresas multinacionales, informa la BBC. Las medidas intentan frenar la elusión fiscal y el traslado de las sedes hacia países con trato fiscal favorable. Las firmas deberán contribuir a los gobiernos donde operan. Sin embargo, como refiere el diario El Economista, está por verse si la tasa impositiva afectará a gigantes tecnológicos como Amazon y Google. Los representantes del G7 se comprometieron a incorporar el cambio climático y la biodiversidad en la toma de decisiones y crearán un grupo de trabajo para perseguir los crímenes medioambientales. Y las tensiones aumentan en el Medio Oriente, sobre todo desde que Yair Lapid, líder del segundo partido con más escaños en el Parlamento de Israel, anunció que había logrado formar una coalición para gobernar ese país, una nación signada por la actual crisis política. La alianza de 8 partidos, que todavía debe ser aprobada a nivel parlamentario, parece estar de acuerdo en un objetivo: sacar del poder al primer ministro Benjamín Netanyahu. Apuestan a un solo movimiento para poner fin a la crisis política que vive Israel tras 4 elecciones en 2 años. Sobre el trasfondo de este escenario nos comenta, como es habitual, la colega Jennifer Subizarreta. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, antes y ahora la fragmentación de las fuerzas políticas y las presiones amenazan con dejar en tablas la partida. Si algunos de los miembros de esta coalición deciden desertar y no se logra la mayoría necesaria para el visto bueno del Parlamento israelí, sería probable un quinto regreso a las urnas. No hay bolas mágicas, pero podemos plantear escenarios. Si finalmente triunfara la coalición de partidos opuestos a Netanyahu, ¿qué pasaría? Sería un esfuerzo por trabajar sobre la atomización política que afecta a Israel. Lo interesante es que la responsabilidad y el cargo de primer ministro tocaría a Naftali Bennett, el millonario y militar que comenzó como jefe de personal de Netanyahu de 2006 a 2008. Luego fue su ministro de Educación de 2015 a 2019 y más tarde asumió la cartera de Defensa hasta el año pasado. Alguien que para definirse políticamente dice verse a sí mismo como más a la derecha de Netanyahu y se le atribuye el presionar para un aumento de la expansión de los asentamientos de colonos israelíes en territorios palestinos. Como se puede imaginar, rechaza la creación de un Estado palestino, a lo que suma la intención pública de hacer lo que tenga al alcance
para impedirlo. En otras palabras, sería un próximo primer ministro israelí que se distancia del ejemplo Netanyahu solo para construirse un legado que compita desde nuevos extremos, pero sin la salpicadura de los juicios por fraude y corrupción en los que está y pudiera seguir envuelto por mucho tiempo el actual jefe de gobierno. A nivel interno, si la nueva coalición para formar ejecutivo consigue el sí, Bennett encontraría terreno fértil. Una encuesta publicada este año concluyó que es creciente el odio entre sectores de la juventud de ese país hacia los palestinos con ciudadanía israelí, un grupo que sin embargo representa el 21% de la población de Israel. A nivel regional, en base a lo que ha declarado, sería de esperar una continuidad en el tratamiento de línea dura hacia Irán, y a Bennett le resultaría igual de factible seguir cosechando el resultado de los manejos de la ya desaparecida administración Trump cuando negoció para que Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos reconociesen a Israel. A nivel global, la figura de Bennett pudiera asociarse a una prolongación con sus propios matices de la ya conocida política israelí. Sin mayores promesas, puede ser quien devuelva el tono familiar a las relaciones con los demócratas que, sabidamente, Netanyahu no consigue. Para las élites estadounidenses, Bennett tiene el atractivo de ser lo que esperan y además hijo de padres migrantes judíos de San Francisco. Por otra parte, a pesar de la campaña conservadora que impulsa este recambio político, es cierto que hay un guiño al mundo árabe. La presencia en la coalición del partido RAM es una señal de que las agrupaciones políticas que intentan deponer a Netanyahu buscan un diálogo con una minoría que normalmente es invisibilizada en Israel, los árabes israelíes. Ese elemento está en concordancia con una línea que debe continuar esta coalición en caso de fructificar. Y es que el acuerdo de esta alianza establece que en 2023 Bennett sería reemplazado en el cargo por Yair Lapid, actual líder de la oposición y uno de los políticos israelíes que apoya la solución de dos estados. Pese a ello, es necesario preguntarse qué tan lejos podría llegar Lapid de darse la ocasión. Junto a la presencia de un partido árabe en ese hipotético gobierno de coalición, el rol de Lapid pudiera relanzar las relaciones de Israel con países árabes y ello fortalecería la posición geoestratégica de Tel Aviv, elementos que confluyen con los intereses de Estados Unidos en esa región. En toda esta ecuación, la X para su desarrollo es nada menos que Netanyahu. De no aprobarse esta coalición, el resultado sería similar al que observamos hoy. La posibilidad de una derrota en el terreno político ha hecho que Netanyahu reviva viejos fantasmas, tratando de movilizar extremismos. Una publicación en redes sociales advertía que, de salir del poder Netanyahu, lo próximo que llegaría serían colonias de población penal, al estilo de algunas que existieron en la antigua Unión Soviética. La evocación del fantasma distorsionado del comunismo, unido a una retórica ultranacionalista y cuestionadora del poder judicial, parece ser síntoma de gobernantes que, invariablemente, dejan el asiento en tela de juicio. Así terminamos. Buenas tardes. Nosotros retomamos la celebración por el Día Mundial del Medio Ambiente y lo hacemos acercándonos a la geografía de la hermana República Bolivariana de Venezuela, un país donde las ciudades y su gente conviven en plena armonía con los ecosistemas. Nuestros corresponsales en Caracas nos muestran sitios con notables valores naturales. Considerado uno de los países con mayor biodiversidad, Venezuela es una nación repleta de atractivos naturales. Esta tierra se caracteriza por una geografía privilegiada, localizada en la costa septentrional de América del Sur, entre cordilleras, llanos, macizos y mesetas. Posee climas diversos y una belleza natural que ha inspirado a músicos, pintores y poetas. Muchos son los sitios de Venezuela que atrapan por su esplendor e incluso por su misticismo. Entre ellos el Monte Roraima, una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta. El 85% de la montaña, conocida como la Madre de las Aguas, pertenece a la República Bolivariana, el resto a Guyana y a Brasil.
Además, en el Parque Nacional Canaima, en el estado Bolívar, se localiza el Salto del Ángel, la cascada más alta del mundo, patrimonio de la humanidad desde 1994. El sur del país abraza el estado Amazonas, donde predominan las lluvias y nace el río más grande de la República, el Orinoco, mientras en el noroeste, el Parque Nacional Los Médanos de Coro, en el estado Falcón, abre paso a las dunas de un desierto en Venezuela. En el estado Mérida el clima es frío y se ubica el Pico Bolívar, el punto más alto de la nación. Y en el lago Maracaibo, un fenómeno meteorológico asombra durante 260 días del año. Se trata del relámpago del Catatumbo, nubes de gran desarrollo que producen 60 relámpagos por minuto en las noches durante 10 horas. Así es Venezuela, un país donde se protege la flora y la fauna, donde canta en todas partes el turpial, el ave nacional, y donde los guacamayos no temen a los seres humanos al ser protegidos como símbolos de la naturaleza. Por eso llegan también a la ventana de los integrantes de este equipo de prensa en busca de alimentos y muy confiados, porque aquí nadie les arrebata el bien más preciado, su libertad. Desde Venezuela, Raúl Verdesie, Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hermosa Venezuela con esos parajes. Bueno, como parte de las acciones por el Día Mundial del Medio Ambiente, el malecón de Baracoa, en la provincia de Guantánamo, fue escenario de un proyecto de reforestación. A la iniciativa se sumaron varios artistas, intelectuales, miembros del Grupo de Bienestar Animal y la empresa de servicios comunales de ese territorio. Cuando hablamos de Baracoa pensamos en uno de los reservorios forestales más destacados de Cuba. Sin embargo, el centro citadino reclama los árboles que fenómenos meteorológicos han arrebatado a la urbe con casi 510 años de fundada. Es por ello que miembros del Grupo de Bienestar Animal del municipio, artistas y estudiantes levanten banderas a favor de la reforestación de gran parte del malecón, con 130 posturas de especies como álamo y uva caleta resistentes al ecosistema costero. Bienestar Animal en Cuba no podía dejar pasar por alto una fecha tan importante. Es por eso que hoy nos unimos a esta campaña por una Cuba verde y aportando nuestro granito de arena, ayudamos también a concientizar a las personas sobre la necesidad y la importancia de cuidar el medio ambiente. El arte también se suma a la iniciativa que impulsa el desarrollo de la vida justo cuando el planeta es afectado por la pandemia de la COVID-19. Es un día, hay que celebrarlo, pero bueno, debe ser una constancia y que esto sirva no solamente para los artistas, los jóvenes, sino para todas las otras sociedades que hay en Baracoa y centros de trabajo, que se haga una constante este movimiento. Uno de los sitios baracuenses más admirados por nativos y foráneos es reforestado. La necesidad de preservar el verde de esta tierra oriental se intensifica para así ofrecer garantía a la vida. Antonio Planos y Leandris Noa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes. El nadador cubano Rodolfo Falcón Jr. estampó este sábado cota personal en los 1.500 metros estilo libre durante la parada de Barcelona perteneciente al circuito Mare Nostrum. Indica el colega Carlos Alberto González que con 15:43:34 el antillano ganó la final B y aseguró ampliamente el registro A para los Juegos Panamericanos de la Juventud. Falcón Jr. logró así la segunda mejor marca cubana de la historia, a poco más de 3 segundos del récord nacional perteneciente a Pedro Carrillo desde los Juegos Panamericanos de La Habana 1991. El joven talento hace pocas jornadas quebró el récord de los 800 metros estilo libre en la ciudad francesa de Cannes. Y el internacional cubano Dayan Viciedo conectó par de cuadrangulares este sábado para asumir el protagonismo en el triunfo de los Dragones de Chunichi sobre los Búfalos de Orix. El inicialista se fue de 4-2 con 3 remolques y extendió a 15 su racha de partidos consecutivos con al menos un imparable. Con ese desempeño, Viciedo se afianzó como el pelotero cubano de mejores cifras en el béisbol japonés. El villaclareño elevó su promedio ofensivo a 309 y su total de jonrones y empujadas a 9 y 31 respectivamente.
Y hoy concluye el preolímpico de las Américas de béisbol con los duelos Estados Unidos, Venezuela y República Dominicana, Canadá. Los locales son el único equipo invicto, pero no están seguros aún, pues una derrota combinada con el éxito de dominicanos y venezolanos provocaría un triple empate. El campeón del certamen obtendrá su boleto a Tokio, en tanto segundo y tercero pugnarán en el clasificatorio mundial de México. El atletismo ha sido toda mi vida. Y poder participar en estos Juegos Olímpicos creo que es algo muy importante. Me he adaptado bien a la preparación en este nuevo peso. Que yo no le llamo suerte, eso se le llama sacrificio. Orgullo de Cuba, amor, virtudes. Toca luchar, toca representar a Cuba. El mayor esfuerzo que hagamos es simplemente cumplir con nuestro deber. Bueno, Cuba para mí ahí lo que decía, erizado, ¿no? Y la selección cubana de fútbol se encuentra desde este viernes en Granada para su último partido de eliminatorias mundialistas ante San Vicente y las Granadinas. Así lo dio a conocer la Embajada de Cuba en ese país a través de la red social Twitter. Los nuestros jugarán su último encuentro el venidero martes 8 de junio. Para el choque estará disponible el equipo completo, incluyendo al defensor Modesto Méndez, quien se recuperó de sus molestias. Cuba goleó 5-0 a su similar de Islas Vírgenes Británicas el pasado 2 de junio, con dianas a la cuenta de Luis Javier Paradela, Onel Hernández, Michael Reyes, Carlos Vázquez y Dairon Reyes. Y la selección de Brasil sigue arrollando en las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 al superar este viernes a Ecuador 2-0. Richarlison marcó el primer tanto al minuto 65, en tanto Neymar puso el segundo de penal en el descuento, tras una falta en el área. Esta fue la quinta victoria de la verde amarela en igual cantidad de partidos y con ello amplió la diferencia en la tabla de posiciones. Argentina, también invicta, es segunda con 3 triunfos y 2 empates y le siguen Ecuador con 9 unidades y Paraguay, Uruguay y Colombia, todos con 7. En Europa, España y Portugal presentaron este viernes oficialmente su candidatura para organizar el Mundial de Fútbol 2030. El siguiente material nos amplía. España y Portugal presentaron en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid oficialmente su candidatura conjunta para organizar el Mundial de Fútbol 2030. El acto fue presidido por el rey de España, Felipe VI, y el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. El primer ministro español, Pedro Sánchez, su homólogo portugués, Antonio Costa, y los presidentes de las federaciones de fútbol de ambos países, Luis Rubiales y Fernando Gómez, han asistido también a la ceremonia que se ha celebrado justo antes del partido amistoso de fútbol España-Portugal. En una declaración conjunta, los presidentes de las dos federaciones afirmaron que ambos países podrán salir favorecidos en la organización de lo que han considerado el torneo más importante del mundo. Por el momento, además de la candidatura de España y Portugal, se han presentado Marruecos en solitario y Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay también como anfitriones conjuntos. En la NBA ocurrió lo nunca visto en la serie entre Clippers y Mavericks, tras ahora 6 partidos y 6 victorias de visitantes. Kawhi Leonard fue el hombre grande este viernes al registrar 45 puntos en la victoria de Los Ángeles sobre Dallas 104-97. El alero es un clásico ganador cuando llegan los playoffs y su equipo más lo necesita. Esta vez el esloveno Luka Doncic se quedó corto por los derrotados con 29 cartones, 11 asistencias, 8 rebotes y 4 robos. La serie ahora está empatada a 3 triunfos por bando y se decidirá mañana domingo en Los Ángeles. Y regresando al acontecer en casa, este sábado se realiza otra jornada de confrontación en el Estadio Panamericano de Atletismo con las pruebas del triple femenino y el salto largo masculino. En próximos espacios informativos brindaremos detalles. Por el momento, muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Alejandro, y gracias por acercarnos al panorama deportivo. Nosotros continuamos con más. Satisfacer la demanda de los recursos necesarios para la recuperación de materias primas en el país es el propósito de la empresa de aseguramiento y servicios del Grupo Empresarial de Reciclaje. Esta entidad es ejemplo del modelo de gestión estatal socialista y vamos a conocer por qué. El Grupo Empresarial de Reciclaje es líder en la sustitución de importaciones y tiene un importante peso en la exportación de materias primas. En los primeros 4 meses del actual año, los ingresos por exportaciones superan los 8 millones de pesos en divisas. Para que las empresas recuperadoras funcionen, la de aseguramiento garantiza los recursos. El pasado año debía comercializar 24 millones de pesos de esos insumos que demanda la labor de reciclaje. Logramos hacer 33 millones y cumplir con las demandas de todas las 24 empresas que tenemos en el grupo. El ordenamiento monetario implica para esta empresa el reto de comercializar este año 400 millones de pesos.
en el primer trimestre superaron los 100 millones. No obstante, hay inconformidades que son retos. La agilidad en toda la demanda que nos solicitan las empresas y buscar esos productos dentro del país. Objetivo estratégico es atender las necesidades de los trabajadores. Partes de almacenes que estaban ociosos hoy se convierten en viviendas. Se están construyendo 6 viviendas de biplanta en el sentido interior, con 2 cuartos en altura, sala, baño, comedor, patio. Desde 2016, Aseguramiento y Servicios del Grupo Empresarial de Reciclaje ostenta la condición de vanguardia nacional, que le fue ratificada este fin de semana. Liudmila Talancón y Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en Artemisa continúan las labores en la construcción del vial que facilitará la transportación desde ese territorio hasta la autopista nacional. Esto a pesar de las dificultades con los suministros. La periodista Yosmara Martínez nos cuenta más. La construcción de la carretera de acceso de Artemisa a la autopista nacional se concibió con el objetivo de desarrollar la infraestructura vial de esta provincia. Con más de 7 kilómetros de longitud y una vía multicarril, es la mayor inversión que se lleva a cabo en este territorio. Se trabaja en el movimiento de tierra en los últimos 1,5 kilómetros. Tenemos 4 kilómetros asfaltados totalmente, las 2 sendas con las 2 primeras capas. 2 kilómetros más, que completan 6 ya en la fase de asfalto, con la primera capa en una de las sendas, en una senda del vial. En el otro estamos esperando por la capa de base, que es macada, para colocar el asfalto. Se trabaja además en la construcción del puente, un objeto de obra complejo que ejecuta una brigada de la empresa constructora integral Artemisa. Un puente de 3 luces, que ya tenemos 2 luces de ella con la losa tablero completamente fundida in situ, y se trabaja en la tercera luz en la colocación del acero para la posterior colocación del hormigón armado. También se trabaja en lo que es la losa de aproche del puente, o sea, el terraplén de aproche, que es este que tenemos aquí atrás, que estamos trabajando para llegar a la altura del mismo puente. Esta obra reducirá el trayecto hasta la autopista nacional y contribuirá con el ahorro de combustible, además de un mejor nexo con la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Con el objetivo de contribuir con el mejoramiento de la vialidad en la provincia, los trabajadores se muestran optimistas pese a las dificultades. Alexander Sosa y Yosmara Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Continúa lloviendo en horas de la tarde y hasta el anochecer en localidades del interior y sur de casi todo el territorio nacional. Actividad de tormenta eléctrica también. Hay un registro en el telecorreo de Abreu en Cienfuegos de 71 milímetros, 65 milímetros en Topes de Collante. También lluvia fuerte durante la tarde y hasta el anochecer. Las condiciones continúan más bien tendiendo a la actividad de lluvias durante la tarde y hasta el anochecer, pero hoy la lluvia llega a zonas de la costa norte del occidente del país. El anticiclón se ha reforzado, impone entonces corrientes del este al sudeste en niveles bajos sobre la mitad occidental del país que llevarán la mayor parte de los nublados y la lluvia a zonas de la costa norte. Hoy debe ser afectada la costa norte occidental, la ciudad y al este, las playas al este y hasta Villa Clara y Cienfuegos. Aquí se concentra la mayor probabilidad de lluvia y en localidades del interior y sur del resto del territorio nacional. Hasta ahora observen muy poca nubosidad, pero fíjense cómo los nublados comienzan a cruzar ya del sudeste sobre la región occidental. Por eso les repito, en horas de la tarde y la noche la lluvia se concentrará en esta zona y hasta Villa Clara y Cienfuegos. Más aisladas en el resto del país, pero lloverá en localidades del interior y sur, incluso hasta el anochecer en la provincia de Granma. En el pronóstico entonces vamos a tener predominio de nublados esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas que les repito, estarán en el interior y costa norte occidental y hacia localidades del interior y sur del resto del país y extendiéndose hasta las primeras horas de la noche. En la noche entonces se mantiene la actividad de chubascos y lluvias en Granma. Como les dije, el sur de Camagüey también debe tener alguna lluvia, el sur del centro y hacia el occidente, zonas de la costa norte,
desde La Habana y hacia Villa Clara y Cienfuegos. Pudiera tener lluvia durante la noche también. Las temperaturas máximas hoy con valores desde 31 hasta 33 grados en casi toda la mitad occidental. En el oriente puede llegar hasta 33 en las provincias del suroriental. En la noche las temperaturas con valores desde los 23 hasta 26 grados Celsius en la mitad occidental, superiores en zonas costeras y de la parte oriental, donde puede haber algún valor incluso superior a 26 grados en Santiago de Cuba. Los vientos, variables débiles, pero ya desde la tarde comienzan a soplar del este en zonas de la costa norte con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Este viento tiene rachas superiores en zonas de la costa norte, produce entonces una mar de viento hacia el oriente del país, donde está llegando la marejada. El resto del litoral norte tendrá oleaje en el norte central y poco oleaje en el resto de los litorales. En resumen, mis amigos, la tarde de hoy sábado con abundante nubosidad, lluvias que se extenderán hasta la noche en localidades del interior y la costa norte occidental, pudieran ser más numerosas entre la provincia de Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos. Ahí estará la mayor probabilidad de lluvia. A pesar de esto, les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. En condiciones climáticas complejas y con la necesidad de incrementar la actividad agrícola, Cuba desarrolla iniciativas para aumentar la resiliencia o adaptación en los paisajes productivos. Este proyecto se suma a las acciones para restaurar los ecosistemas, un punto clave que promueve Naciones Unidas desde este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. La colega Cristel Aspillagas ofrece los detalles. Hola, gracias por este contacto. Rehabilitar los paisajes productivos es uno de los desafíos más complejos para Cuba en escenarios que demandan el crecimiento de la actividad agropecuaria. Pero, ¿qué alternativas aparecen para incrementar los bienes y servicios de forma sostenible? ¿Cómo promover mayores soluciones desde la ciencia y la tecnología a los conflictos del campo? Le contamos. El aumento de la temperatura, la erosión, sequías, salinidad de los suelos, pozos y aguas son algunos de los efectos del cambio climático más comunes hoy. En medio de estas circunstancias, Cuba dispone de un nuevo proyecto para la resiliencia o adaptación. Y es que los esfuerzos entre el Fondo Verde para el Clima, la FAO y varias instituciones cubanas permiten que un grupo de comunidades rurales trabajen para garantizar mayor seguridad alimentaria. Hablamos de 7 municipios muy vulnerables en las provincias de Matanzas, Villa Clara y Las Tunas. Las acciones abarcan desde la recuperación de lugares contaminados, volúmenes considerables de carbono orgánico en suelos agrícolas, hasta gestiones que permitan mejor aprovechamiento de las aguas. Se va a lograr un paisaje agrícola más adecuado que permita la infiltración de las aguas al suelo, mejorar el estado de las cuencas hidrográficas, mejorar el estado de la biodiversidad de forma general. Se van a construir 7 viveros, un vivero por municipio, viveros de alta tecnología que van a lograr producir tanto posturas para los sistemas agroforestales como los sistemas de frutales y como los sistemas de silvopastoreo. De las 35.000 hectáreas a intervenir por el proyecto, 15.000 se encuentran infectadas por la especie invasora conocida como marabú. Por lo tanto, modernas tecnologías se requieren en este proceso. El proyecto va a introducir un nivel de maquinaria, incluyendo maquinarias que hoy no existen en el país, que son novedosas, que van a permitir desbrozar estas áreas de marabú, preparar los suelos, lograr una subsolación adecuada en los suelos de ganadería que permita una buena infiltración del agua y así un mejoramiento de los pozos y las cuencas hidrográficas. Y se va a trabajar de forma general también a nivel de cuencas hidrográficas, que permitan mejorar también las salidas de estos arroyos y ríos hacia los manglares, que son parte de la tarea vida, y también van a mejorar el ecosistema de corales y demás de forma general. Además, fortalecer capacidades institucionales y técnicas para apoyar los difíciles procedimientos de la producción es otro propósito de esta iniciativa que apuesta por el desarrollo local desde el empoderamiento femenino y de las juventudes. Se trata también de promover mejores alianzas entre los conocimientos científicos y los conflictos de los agricultores.
Temos uma grande capacidade de los cubanos em organizar seu sistema de ciência, tecnologia e inovação. La FAO vai fortalecer esse processo. Quizás vamos mais sistematizar as lições aprendidas, pensar seu sistema alimentar a partir de sua realidade, seu município, com seus insumos, com suas capacidades. Vai ser um exemplo para o país de como criar esse mecanismo de resiliência e produção de alimentos. Há que acercar o tema da produção agrícola ao conhecimento, ¿no? La ciencia, la tecnología y la innovación. Impulsar el desarrollo de sistemas alimentarios inclusivos y sostenibles, potenciar la conservación de los recursos naturales, ayudar al sector agrícola a adaptarse al cambio climático y mejorar la resiliencia de los medios de vida locales para la gestión de riesgos se convierten en imperativos hoy. Solo desde el conocimiento compartido y la colaboración se pueden lograr resultados más visibles en nuestra cotidianidad. Recuerde que podemos debatir sobre este y otros temas en nuestras redes sociales. Gracias y manténgase informado. El segundo encuentro sobre buenas prácticas en la articulación de acciones de responsabilidad social medioambientales se desarrolló este sábado con la participación de proveedores, empresas y organizaciones comprometidas con el medio ambiente. El Hotel NH Capri sirvió de sede a este encuentro en saludo al Día Mundial del Medio Ambiente, donde los grupos hoteleros participantes presentaron las medidas e iniciativas que toman en cada una de sus instalaciones para evitar la degradación medioambiental. Hay una cosa que estamos todos comprometidos, que es que el medio ambiente, el planeta, hay que cuidarlo. Es el futuro, es nuestra nave, es donde vivimos, donde va a vivir nuestros hijos, donde vivirán nuestros nietos, y el compromiso de todos es que el planeta sea sostenible, sea manejado de una forma sostenible. Y sobre todo, a nivel de planeta, buscando el consumo responsable, haciendo alianzas con las compañías que nos suministran desde energía hasta mercancías que han sido procesadas de una forma sostenible. Eso es lo que buscamos. En el encuentro participaron también empresas como Suchel Camacho S.A., Habana Club Internacional, el Ministerio de la Industria Alimentaria y la original propuesta del grupo de modelaje artístico de Seda con su colección de modas ecológicas nombrada Musas del Reciclaje. Miguel Ángel Ribalta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en Cienfuegos, el Hospital Dr. Gustavo Aldereguía Lima ofrece una consulta multidisciplinaria que trata e investiga las secuelas del coronavirus SARS-CoV-2 en adultos de esa provincia. Cada martes y jueves, los convalecientes acuden en busca de ayuda. 13 días en la unidad de cuidados intensivos y en varias ocasiones temió Yuleisi por su vida y la de su hijo. Malísimo, estuve bastante grave en el SEA y lo pasé muy mal. Muchas faltas de aire fue lo que me dio. Y yo fui en el primer día que me dio fiebre y a los 3 días ya estaba grave. Actualmente, con 27 semanas de embarazo, persiste la dificultad respiratoria que cada semana desde que recibió el alta es atendida en la consulta provincial post-COVID del Hospital Dr. Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos. Para Raúl, la enfermedad comenzó a sentirse cuando pensaba que todo había terminado. O que supuestamente uno cree que está bien, es cuando comienzan las secuelas de la enfermedad. Secuelas varias. Dolor en las piernas, como si tuviera las manos quemadas, un nerviosismo extraño en el cuerpo. Vemos desde afección en nervio óptico, neuritis óptica, polineuropatía, temblores, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y coincide, casi todas las secuelas comienzan después de 7 a 15 días. Las consecuencias tardías del virus del SARS-CoV-2 son la observación más frecuente de los últimos 3 meses entre pacientes de todas las áreas de salud que reciben seguimiento de forma multidisciplinaria. Siempre va a estar el especialista en medicina interna, va a estar el neumólogo, va a estar el neurólogo, va a haber un cardiólogo, un especialista de fisiatría y rehabilitación, va a haber un especialista de medicina natural y tradicional y va a haber un psicólogo. Si el paciente, por ejemplo, la secuela que le quedó no tuviese nada que ver con esta especialidad, la enfermera programaría una cita y si hiciera falta también algún estudio complementario, ya sea de imagenológico o de laboratorio, también están los días programados. En Cienfuegos, donde el contagio de la enfermedad registró en mayo su estadística más alta,
son las respiratorias y cardiovasculares las afecciones más frecuentes. Otras, como la caída del cabello, el insomnio, las diarreas crónicas, despiertan el interés de la ciencia en un proyecto de investigación que tiene en el autocuidado la conclusión anticipada de expertos y convalecientes. La enfermedad no tiene rostro. Cualquiera la puede tener, cualquiera la puede coger. Antes eran las personas adultas las que más sufrían, los adultos mayores. Hoy se ve que no es así. Hoy son adultos mayores, más jóvenes y menos jóvenes. Que se cuiden, que las embarazadas se ponen muy graves, muy rápido, que se cuiden mucho porque la pueden pasar muy mal. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes. Desde la esencia de la memoria histórica, los centros del libro y la literatura y de patrimonio cultural en Villa Clara convocaron a la tertulia La Historia Cabalga. El encuentro tuvo lugar en el Museo Sitio a la Acción, Toma y Descarrilamiento del Tren Blindado en la ciudad de Santa Clara. Entre las actividades en homenaje a palabras a los intelectuales y a los 60 años de la UNIAC, estuvo La Historia Cabalga, donde se unió el diálogo artístico entre la música, el patrimonio y la presentación y venta de los libros Vilma, una vida extraordinaria, y Raúl Castro y Nuestra América. Ambos títulos nos ilustran a dos figuras insignes de Cuba. Para mí ha sido un verdadero privilegio presentar el libro Vilma, una vida extraordinaria. Un libro bellísimo de una calidad indiscutible que hace un recorrido de fotografías y valiosos textos de esta mujer imprescindible para nuestra revolución. Presentamos el libro Raúl Castro y Nuestra América. Es un compendio de 86 intervenciones, fragmentos de discurso de Raúl, abordados de manera cronológica desde 1959 hasta el año 2017. Lo más relevante del libro es revelar la vigencia del pensamiento de Raúl Castro. Raúl sigue siendo el mambí con el pie en el estribo. Por lo tanto, la vigencia de su pensamiento se mantiene y tiene una importancia extraordinaria este libro para revelar este pensamiento, con un bello y excelente prólogo de Eusebio Leal que nos da a conocer aspectos inéditos de la vida de Raúl Castro. El Museo Sitio a la Acción, Toma y Descarrilamiento del Tren Blindado, sede de la actividad, aprovechó para premiar el concurso Naturaleza Viva en su modalidad online. Además, propuso la muestra colectiva de alumnos de la enseñanza artística y de las escuelas Camilo Cienfuegos y Chiqui Gómez. En el sitio se hizo alusión a los 35 años de la segunda concepción artística del lugar y se enfatizó en los vínculos de Vilma Espín y Raúl Castro con este monumento, imprescindible en la historia de Cuba. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conyedo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Escritores y artistas de Mayabeque se unen al personal de salud para apoyar la intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala. Al llamado de apoyar la intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala se suman los artistas de Mayabeque, quienes a través de su arte regalan buenos momentos. Eso nos permite relajarnos, nos permite estar en un momento de distracción y más nosotros que tenemos trabajo, que estamos metidos en todos los problemas realmente del diario y eso nos permite facilitar que uno se distraiga. Desde la música, los oradores y hasta el teatro fueron de las presentaciones puestas en escena. Es un momento privilegiado para dar un poco de cultura, un poco también de placer, o sea, sabiduría y placer a todas las personas que se están vacunando. El arte está apoyando en una buena causa al candidato vacunal con la vacuna Abdala, ya que en el momento de espera que ellos están en una hora esperando a que la vacuna le haga reacción o ver la evolución, nosotros estamos dando un apoyo para que ellos en su mente no se creen una mala idea y así puedan salir victoriosos de su vacuna. Sin duda el arte tiene mucho que decir en estos días. Es un antídoto en tiempos difíciles, un instrumento formidable para entregarnos perspectivas. Desde Mayabeque, Arelis Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La música de Polo Montañés permanece vigente a 18 años de su partida física. Los integrantes del grupo musical que lleva su nombre cultivan las canciones inmortalizadas por el guajiro natural. Si se enamora de mí,
Flor Pálida, Si Fuera Mía, son algunos de los temas del cantante, compositor y arreglista Polo Montañés, melodías que destacan por la ternura de sus letras. Su modo particular de recrear los ritmos más auténticos de las campiñas trasciende en el trabajo de las nuevas generaciones. Y me abrazarás, y en la distancia mi cariño encontrarás. Con alrededor de 14 años ya defendiendo la música de Polo, la gente se ha identificado y la gente ha buscado en mí el reflejo ese que dejó Guajiro Natural. Nosotros como agrupación tratamos de seguir defendiendo el sello que mantiene la agrupación, el sello de su música. Yo como cantante trato de respetar los patrones, el figurado de la voz trato de que sea lo más, digamos, lo más parecido, por así decirlo. Pero ya cuando uno va creando nuevamente, sí te das cuenta que no es el mismo compositor. En mi caso particular, yo soy compositor y ya cuando hago mis canciones se va un poquitico más allá, más contemporáneo, por así decirlo. Pero tratamos de mantener el sello del grupo, porque en realidad es la esencia, porque tenemos que defender el legado. La elocuencia de sus letras, la melodía esa dulce, tratamos de mantener esa línea. Pero la esencia guajira hay que mantenerla, porque mira esto, de dónde viene el guajiro natural, del monte, de la campiña, y tratamos de esencia guajira seguir manteniéndola. En realidad de la música de Polo nos gusta, o me gusta todo, todo nos gusta. Pero personalmente el mensaje en sus letras, las melodías, que a pesar de no estar enriquecidas con tanta armonía, digamos, musicalmente, con esa sencillez, esa humildad, escribiendo esas canciones tan lindas. Y eso fue el primer reflejo que tuve para identificarme con su música y bueno, querer continuar el legado y seguir defendiendo. Desde Artemisa, Junior Cruz y Yosmara Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y hoy se cumplen 123 años del natalicio del poeta y dramaturgo Federico García Lorca. En varias partes del mundo se realizan iniciativas para conmemorar la fecha. Recitales poéticos, presentaciones de obras de teatro y más celebran la obra de uno de los escritores más inspirados del siglo XX. Por ejemplo, el Teatro Góngora de Córdoba acogerá este sábado el estreno de Oh, Ciudad de los Negros, un espectáculo basado en textos de un poeta en Nueva York. Y con esta información finalizan las culturales. Tenga muy buenas tardes y un excelente fin de semana. Y Cuba celebrará en 2022 los 4 años de haber sido declarada La Habana Vieja y su sistema de fortificaciones Patrimonio de la Humanidad. La fecha es motivo para rescatar otras edificaciones de este tipo que bien saben contar la historia de nuestro país y sumarlas como museos de sitio. Hay uno en La Habana que ya comienza a cambiar su imagen. Pero dejemos que sea la periodista Indira Román quien nos cuente su historia. Es a la vista de cualquiera un sitio olvidado, casi fantasmal y desolado a las afueras del túnel de La Habana, como quien viene del centro histórico. Está entre la llamada Playa del Chivo y el reparto Camilo Cienfuegos. Algunos desconocen qué hubo aquí, otros dicen que tiene la imagen de alguna edificación colonial y que alguna historia tendrá. Y realmente es así, pero su valor es más grande de lo que sabíamos. A pocos metros de la vía monumental y a minutos del túnel está la batería de costa número 1, la única fortificación colonial de su tipo que se conserva hoy en Cuba y el Caribe. Construida entre 1895 y 1898, es un exponente del último sistema de fortificaciones hecho en América por los españoles. Estas baterías van a ser obras semisoterradas, o sea, como ya estamos a finales del siglo XIX, van a estar actualizadas a esos cambios, ¿no?, de evolución, ¿no?, de la tecnología y de fácil construcción, de rápida construcción, y van a estar compuestos por un buen blindaje para poder contrarrestar los efectos, ¿no?, de esos avances tecnológicos también de la artillería naval de la época. Solo queda esta de 5 baterías construidas en la zona.
Contaba con frente marítimo y terrestre, explanada con parapeto, cuarteles, cocina, enfermería, muro aspillerado, polígono y cañones Ordóñez de 15 centímetros de calibre modelo 1885. En la actualidad se conservan los 4 cañones que se emplazaron originalmente en la batería número 1. 3 de ellos están en la batería, permanecen en sus emplazamientos, incluso con sus cureñas originales. Y en lo que conocemos como las inmediaciones de la playa de Chivo, pues hay un cañón que se trasladó para allá, pero que tenemos pensado ya con la reanimación de la batería devolverlo a su emplazamiento original. Formaban una barrera de fuego de 3 niveles, una a 10 kilómetros, es la primera barrera de fuego, ese es el sistema de fuego que se estableció, una segunda barrera a unos 5 kilómetros y una tercera más cercana, menos de 5 kilómetros, en las cuales incidían cañones Nordenfeldt de tiro rápido que habían sido instalados en la fortificación. A partir de la década de 1930, durante algunos años se mantuvo como sitio de las prácticas de artillería de la Cabaña, pero finalmente se desvinculó. Durante los gobiernos auténticos se dejó de utilizar con fines militares y vinieron personas a vivir aquí hasta el triunfo de la Revolución, que les entregaron viviendas. Desde entonces hasta 1974 fue también espacio para prácticas militares. Alrededor de la década de los 80, asociado a las acciones por recuperar las fortificaciones y a raíz de un debate suscitado por la revista Revolución y Cultura, la historia dio un giro. En ese momento está todo el proceso a nivel del país, de la constitución de las 10 instituciones culturales básicas, está la ley 23 de los museos municipales y el municipio, la respuesta que le da a la necesidad de recuperar este espacio, decide el municipio de La Habana del Este reutilizarlo para convertirlo en un museo municipal. Y el 30 de mayo del 82 se inauguró el museo con 3 primeras salas. A un mes de haberse inaugurado, el museo sufrió severas inundaciones a partir de fuertes lluvias en la ciudad y tuvo que cerrar. Reabrió en 1985, pero luego se decidió que la edificación pasara a formar parte del Parque Histórico Morro Cabaña y el museo se trasladó a otras instalaciones. Por varias razones, durante años el lugar no tuvo un uso específico, pero ahora un equipo integrado por especialistas del gobierno de Habana del Este, la oficina del historiador de la ciudad y del Parque Histórico Morro Cabaña trabajan por hacer aquí un museo de sitio. ¿Cuáles son los intereses arqueológicos en este lugar? ¿Cuál será su futuro? Sobre las obras que ya han comenzado aquí, volveremos el próximo sábado. En colaboración con la Dirección de Comunicación de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, el camarógrafo Roy Ávila e Indira Román, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Estaremos esperando ese reporte el Seguro próximo que sí. sábado, de verdad que sí, donde Indira va a revelar qué es lo que va a suceder en ese museo que va a ser a cielo abierto. La huella arqueológica de La Habana puesta a disposición de toda Cuba. Bueno, así concluye esta emisión informativa del noticiero sabatino del sábado. Más información en las emisiones de Canal Caribe, también a las 8 de la noche en la emisión estelar. Tenga usted muy buenas tardes y cuídese mucho. Buenas tardes. Laboratorio Antidoping de La Habana. El Laboratorio Antidoping fue inaugurado el 13 de febrero de 2001 por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Obtuvo su acreditación por la Agencia Mundial Antidopaje en septiembre de 2003 y forma parte de la red global de 26 laboratorios acreditados a nivel internacional. En esta institución se realizan aproximadamente